peace before. Nunca It's vi, nice to see, it's so delightful. nunca vi un grupo congregado con tanta paz hasta ahora. Es muy lindo, muy bonito. You have to be louder today. ¿Lauda? Yeah, Even more. I feel like I'm screaming. Okay. yeah. रासेश्वरं रासकरं वरं रासेश्वरीश्वरं रसाधिष्ठात्र देवं च वन्दे रासविनोदिनम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Radhe Radhe to all the dearest devotees. Radhe Radhe a todos los devotos queridos. There is a verse in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela on the chapter 24th, and the verse number is 69. Hay un verso en el Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 44, y el verso es 69. Sadhu Sango Kripa Kiva Krishner Kripaye Kamadi Duk Sango Chadi Shuddha Bhakti Paye. It says that the one who gets the Sadhu Sangha, two things happens by the effect or the association of that Sangha. Ese verso dice que alguien que tiene sadhu sangha, dos cosas suceden a partir de ese sadhu sangha. The very first thing is that he receives the mercy of Krishna. Lo primero es que él recibe la misericordia de Krishna. The second one is Kamadi Dusanga Chadi. It means that whatever the issues we have in ourselves, either it is lust, greed, anger, any kind of a wrong things which we have, they start to leave us. Lo segundo es que cualquier problema de anartas que podamos tener, avaricia, ego y ira, todo eso empieza a desaparecer. So by doing that, by receiving these two, one achieves the level and he receives or becomes a sacred lover of Krishna. Entonces, por recibir estas dos misericordias, uno alcanza el nivel de ser un amante sagrado de Krishna. So we will try to understand first that what is that sadhu sangha. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es sadhu sangha. That the sadhu sangha means sat sangha. El sadhu sangha significa sat sangha. The sata means absolute truth. Sat significa verdad absoluta. And sangha means association. Y sangha significa asociación. It means that you are having an association with the absolute truth. Significa que estamos asociándonos con la verdad absoluta. It means you need to associate with the absolute truth every moment. Significa también que debemos asociarnos con la verdad absoluta en todo momento. Because this absolute truth gives you the mercy. By that mercy, you all the bad habits, all the wrong things in our lives start to leave us, and we get the relationship with the divine energy. Porque a partir de esa asociación, todas las cosas que están mal en nuestra vida, todo lo que no nos ayuda en la vida espiritual empieza a desaparecer y empezamos a tener asociación de esta energía divina. And it should be happening every moment in our life, the satsanga or the association with the absolute truth. Esto debería pasar en cada momento de nuestras vidas, esta asociación con la verdad absoluta. But unfortunately, our involvement with the absolute truth or the association with the absolute truth has become just a small part of our life. Pero lamentablemente, por todas nuestras circunstancias de vida, esa asociación con la verdad absoluta se ha vuelto una parte muy pequeña de nuestras vidas. We go and meet masters maybe once in a month, once in a year, once in a week,
we go to the temples or the churches or or to the singing congregational singings, but we just go for a little while only. Vamos a visitar maestros espirituales quizás una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. Vamos al templo a congregarnos en canto congregacional quizás por un momento nada más de la semana. So now the point is that why do we definitely need or absolutely need to have this absolute truth in our life? We are happy. Entonces el punto es que necesitamos absolutamente esta asociación con la verdad absoluta. En ese entonces somos felices. See, the point is that for most of us, I can say most of the people, the day-to-day experiences which are of life, is just a bundle of impressions collected by your perception. Lo que veo en la mayoría de las personas hoy en día es que su día a día y toda su vida es como una colección de impresiones de lo que es el día a día. Perception means like through your five senses, whatever you are you are seeing, you are smelling, you are tasting, you are even like having a touch. So your five senses are working to give you some kind of experience. Entonces todas estas experiencias vienen a partir de la percepción, a través de los sentidos, de la piel, lo que estamos tocando, lo que estamos saboreando, lo que estamos escuchando, todo a través de los sentidos materiales. So if I say technically we are just the byproduct of the collective experiences. Entonces técnicamente somos un subproducto de todas estas experiencias que hemos colectado. Every person's nose smell foods. Different types of foods are there, and your nose is smelling different types of foods, is smelling different types of perfumes, is every kind of a different types of air, different kind of a soil. Your nose is smelling, right? Por ejemplo, estamos por medio de nuestra nariz oliendo diferentes tipos de comida, diferentes tipos de aromas del suelo, diferentes tipos de perfume a través de nuestra nariz. Every person tastes different type of food. There's a different types of vegetables, and the different types of vegetables gives different types of taste to their tongue. Luego cada persona saborea diferentes tipos de comidas, cada tipo de vegetal tiene diferentes sabores que van a dar ese sabor a la lengua. So every person tastes every type of a food, and by those tastes or smells you have collected the experiences of yourself. Entonces, a través de estas percepciones y a través de saborear estos diferentes tipos de comidas, oler estos diferentes tipos de aromas, todas esas colecciones y estas percepciones se han formado como una colección de percepciones. So once you wake up in the morning, and sometimes even in the dreams also, while you are sleeping, sometimes your mind captures some dreams and you always remember, oh, I had this dream. Entonces a veces nos despertamos en la mañana y nos acordamos, nuestra mente capturó alguna escena del sueño que tuvimos por la noche y en la mañana recordamos, tuve este sueño. So what exactly is happening with ourselves is that whatever perception we are receiving, whatever data we are receiving by our eyes, by our touches, by smell, or by our five senses, all that data we are receiving and giving it to our mind. Entonces lo que sucede es que a través de todos nuestros sentidos, toda esta información que estamos percibiendo a través de los sentidos, toda esa información que percibimos, se la damos a nuestra mente. So your mind is collecting datas. Every second is just collecting datas. Consciously, unconsciously, it's just collecting datas. Entonces a todo momento la mente está recolectando esta información, consciente, inconscientemente y a todo momento. Even while you're sleeping, you may think that your mind is sleeping, but your mind is not sleeping on there also. It's trying to collect data, which dream you have seen. If it is a good dream, it's a good day. If it is a bad dream, it's a bad day. Incluso cuando estamos durmiendo, la mente realmente no está descansando, está todavía recolectando toda esta información. Y si tuvimos, por ejemplo, el recuerdo de un sueño bueno, el día va a estar bien. Si tenemos un sueño malo, el día va a ser un día malo. So by your permission, if I say, what you call your life is just a storage of your experiences of your life, your own life. Entonces, con todo permiso, les quiero decir, lo que llaman su vida es realmente una colección de todas estas percepciones que hemos tenido de nuestra vida.
So in your daily transaction of life, you are using these experiences to live. Entonces, día a día estamos viviendo nuestra vida a través de estas experiencias que hemos vivido. You know your wife, your husband, your partner, your children, your friends, your boss, your colleagues. You know every one of them. Por ejemplo, a su esposa, su esposo, sus colegas de trabajo, sus jefes, sus amigos, a todos ellos los conocen. So you will use your mind to filter the specific words, specific impressions, a specific way to talk or deal with those specific people. Am I correct? Entonces, nuestra mente, cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de relacionamientos, inmediatamente elige los diferentes tipos de palabras, sentidos o diferentes tipos de tonos de voz que usaremos para cada uno. ¿Estoy viendo cierto? So in other words, these kind of a perception and collecting data is just so simple that even every animal is doing also. Entonces, esta forma de recolectar información que tienen nuestros sentidos y nuestra mente es tan simple que hasta los animales también lo hacen. Even a dog knows who to go to, what to do. Dog already knows how my owner will treat me, how my owner's family will treat me, and dog will even do the same, use those experiences to deal with the family members. Incluso un perro ya sabe cómo lo va a tratar su dueño o cómo lo va a tratar un extraño, y entonces él también está viviendo dependiendo de esas diferentes percepciones que tiene de su dueño, de su amo y otras personas. Dog will bark by seeing any unknown person because he's been trained in that way and he has the experiences. El perro, cuando ve a un extraño, inmediatamente ladra porque ha sido entrenado y ha vivido de esa manera y le han enseñado a reaccionar de esa manera. So our mind is as conditioned as those living entities all the time, right? Who are living around here also with us. Entonces nuestra mente también está condicionada, igual que todas estas entidades vivientes que están también con su mente condicionada. So when we say satsang, the association with the absolute truth, we are talking about something which is beyond of these experiences, your senses. Entonces, cuando decimos satsanga, esta asociación con la verdad absoluta, estamos hablando de una asociación que va mucho más allá de estas experiencias y estos sentidos. We are talking about those, about that satsang, which means that now you have to stop yourself, because here we are not talking about your experiences which your senses are collecting every second, every moment. Entonces, satsanga también significa el parar y hacer a un lado todas estas experiencias que hemos tenido, las que hemos colectado a través de todos nuestros sentidos. So satsang is that dimension where we are not perceiving something. Entonces, satsanga realmente es esa dimensión en la que algo no lo estamos percibiendo, lo estamos dejando de lado. Satsang is the place or a moment where you are trying to perceive yourself. Satsanga es el momento o el lugar en el que estamos tratando de percibirnos a nosotros mismos. Now you will say, hold on, Guruji, hold on. How can you say that satsang is a place where you perceive yourself? I already know myself. Entonces ustedes podrán decir, Guruji, espera, ¿cómo puede ser que solamente en el satsanga yo me percibo a mí mismo como soy? Yo ya me conozco, ya me percibo a mí mismo. Actually, I know myself better than you also. So how can you say that we go to the satsang where we perceive ourselves? De hecho, yo me conozco a mí mismo mucho más que usted mismo. ¿Cómo puedo decir que solo cuando voy al satsanga yo me estoy percibiendo a mí mismo? But if you allow me to say, this is my idea, this is my experience, that you know your experiences only, you do not know yourself. Pero esta es simplemente mi humilde opinión. Ustedes solamente conocen sus experiencias, no se conocen realmente a ustedes mismos. If you meet with someone, you remember the touch, the smile, the talk, of that person. We always say touching expressions or the impressions, which our mind collects is the most strongest one. Or the words afterward, that person spoke in this way, in this manner to me. It stays in our mind for all our life. Se dice que las impresiones más fuertes son las del tacto. Cuando alguien toca a otra persona o entra en contacto físico con otra persona, esa es una impresión muy grande. Al igual que también las palabras que una persona le dice a otra
se quedan en nuestra mente por mucho tiempo. So we are experiences. We are not, so we do not know ourselves yet. Entonces conocemos solamente la vida a través de esas experiencias, no nos conocemos a nosotros mismos aún. Because let's bring some scriptures. Even in the Bhagavad Gita, her mobile always goes on a different dimension. If we just bring Bhagavad Gita just for a second, Bhagavad Gita says you are soul. Por ejemplo, si citamos el Bhagavad Gita solo por un momento lo leemos, el Bhagavad Gita ya nos indica, somos el alma. Now, do you know your soul? ¿Ustedes conocen su alma? Have you ever met your soul? ¿Alguna vez se encontraron con su alma? And here when I come, I always see different soulmates. Every year, whenever I come, every devotee have a different soulmate. Y sin embargo, siempre veo aquí, cada año que vengo, que cada uno tiene un alma gemela diferente cada año. I always get confused. You don't know your soul, but you know your soulmate. Y yo siempre me confundo porque no conoces a tu alma y sin embargo tenés a tu alma gemela. So I always say, no, it's not a soulmate, it's a body's mate. Entonces yo siempre digo, entonces eso no es un alma gemela, es un gemelo es un compañero de cuerpo o gemelo de cuerpo. It's an experiences mate. Es una reunión de experiencia. It is an experiences mate. Like whatever experiences I had, whatever experiences you had, all together, whatever experiences we have created. Then only we know each other, that our experiences meet with each other, they are happy with each other. Whatever experiences we are making by being together, that's why we are together, we are happy. Al final de cuentas somos como compañeros de experiencias. Las experiencias que yo tengo y las que vos tenés y las que tenemos juntos nos hacen felices y por eso permanecemos felices juntos. So, technically if I say, we are experience mates or a body mates, we are not soul mates. Entonces técnicamente lo que digo es, somos compañeros de experiencias o compañeros corporales, no somos compañeros del alma. How can you just make your soul so cheap? You do not even have realized your soul yet and you are saying soul's mate. ¿Cómo es que rebajamos a ese nivel el concepto de alma, que lo ponemos a un nivel tan bajo que ni siquiera hemos conocido todavía nuestra alma y ya estamos con nuestra alma gemela? So satsang, the association of absolute truth, is the practice you do when you are with gurus to perceive that cannot be perceived by your senses. Entonces satsanga es esta asociación en la que estamos con gurus, maestros, quienes perciben lo que aún nosotros no hemos percibido. It is a trick to uncondition your mind to do what it is not habitual to do. It is a trick to do something which your mind is not habitual to do. Es como un truco para la mente para hacer algo que todavía no ha aprendido a hacer por sí misma. Now these unhabitual exercises happen when you spend your time with your guru. Entonces este hábito, estos ejercicios y estos hábitos de ejercicios suceden solo cuando estamos en asociación con el guru. So the whole process of growing with a guru means you are with someone special where you will learn an art to perceive which cannot be perceived. Entonces todo el proceso de asociarse con el guru es aprender y crecer junto a alguien que nos está enseñando a percibir lo que nosotros aún no sabemos percibir. So satsang is the experience or is the process. Satsang is the process where you experience that state where your life experiences don't exist. Entonces satsanga es ese proceso en el que las experiencias where your life experiences don't exist. Okay. Entonces satsanga es ese proceso en el que las experiencias de vida realmente no existen en ese momento. You stop identifying yourself as who you actually are. Y paramos de identificarnos a nosotros mismos con lo que realmente somos, con lo que pensamos que realmente somos. Now to be in the presence of such satsang is very difficult.
Ahora, estar en presencia y en asociación de tal satsanga es muy difícil. Because till now your mind have learned to relate with all your likes, dislikes and with your ideas only. Porque hasta ahora nuestra mente se ha acostumbrado a relacionarnos dependiendo de nuestros gustos, nuestros no gustos y todas estas percepciones. So if I ask you to remove all your likes, all your dislikes and all your experiences, then tell me who are you? Entonces, si yo les pido, por ejemplo, que dejen de lado todo lo que les gusta y todo lo que no les gusta, entonces, ¿quiénes son o cómo actuarían? Will you be able to tell me who are you? ¿Serían capaces de decirme quiénes son al remover todas estas? So many people are not yet ready to strip down their experiences to meet the calmness of the mind. Entonces, muchas personas aún no están listas para pasar por medio de esta experiencia y llegar a conocer ese estado de la mente. So then we can work more to connect with yourself and your divine energy. But it doesn't happen because we are not yet ready because of our mind to remove those likes, dislikes and experiences which we have collected consciously and unconsciously. Solo después de llegar a ese estado mental en que removemos todos estos gustos y disgustos, todas estas experiencias que nos condicionan, es que podemos trabajar en esta conexión con la energía divina, pero aún no podemos por estos condicionamientos mentales. And so when you go to satsang, means when you are going to see gurus, to masters, that's the time where you have to surrender your mind. Entonces, cuando nos acercamos a un sadhu sangha y vamos a conocer a estos gurus y a estos maestros, en ese momento tenemos que rendirnos a ellos. Now, surrendering is a very strong word. And in the Western countries, it's a very, very strong word because surrender means being a slave. Y el rendirse, sobre todo en Occidente, es una palabra con mucha connotación negativa porque tiene que ver con el ser un esclavo. But in the Eastern philosophies, surrendering means stripping down all your identifications that you think that this is you, your likes, your dislikes, your experiences, which you call as yourself. Pero en la cultura oriental, rendirse simplemente significa dejar de lado todas estas experiencias y estos condicionamientos que hemos adquirido y y realmente empezar a conocernos a nosotros mismos. You really have, if I may say, that if you really have nothing, but you have this idea that you are this and that. Podría decir entonces que cuando no tenés nada, pero aún así tenés esta idea de que soy esto o aquello. And that's where again, if I take the support of the scriptures, that's where this world is there, which is known as Maya. Ahí es cuando aparece, basándome en el soporte de las escrituras, cuando aparece esta palabra tan conocida, Maya. That to keep you illusioned, by making you think that you are this and that. Es mantener esa ilusión al hacerte creer que sos esto o aquello. How does that Maya works? Entonces, ¿cómo funciona esta Maya? It feeds your ego by saying that you are this and you are that because of all the experiences you have collected. Empieza a alimentar tu ego al decirte que sos esto o aquello en base a todas las experiencias que has colectado. So surrender. Surrender means you are surrendering those identifications your mind have thought and told your ego that you are this and you are that. Entonces rendirse es realmente dejar de lado todas estas identificaciones que tanto tu mente como tu ego te han enseñado que eres. So it's like you have made a wall of ego. Es como si hubiéramos creado paredes muy grandes de ego. You cannot speak to me like this. No me puedes hablar de esta manera. I'm older than you. Yo soy mayor que vos. This is the ego we have created. Ese es el ego que hemos creado. You are not like my father, so Bueno. you don't have the authority to talk to me like this. Vos no sos mi padre, así que no tenés la autoridad de hablarme así. It's all the experiences. All the mind got the experiences that this is my father, this is my mother. Then even like in the congregations, I'm senior than you.
You have no right to tell me what to do and what not to do. Entonces todas estas percepciones son realmente concepciones de la mente, de que sos mi padre o tenés la edad de mi padre, entonces no me puedes o no me puedes tratar de tal o cual manera. Incluso en las congregaciones pasan que, soy un devoto mayor, no tenés derecho de tratarme de esta manera. So it's like you have this wall of ego, your identities which you have built in yourself to feel good. Entonces tenemos toda una pared de egos en las que nuestra identidad material se siente bien con estas concepciones. And these are the walls of prison. The ego which it creates, the walls where it gives you the pride, these are the walls of the prison. Como yo lo llamo, son las paredes realmente de la prisión, porque son la prisión del ego que ha construido alrededor nuestro. So now what we have to do is break those walls, strip down those walls so your mind can freely roam. Entonces todo lo que debemos hacer ahora es romper esas paredes y así nuestra mente finalmente va a ser libre de todas las concepciones. In reality there is no wall. Y en realidad no existe la pared. But your mind have got all the impressions in this life, and is told his very dear friend ego, look, you have got something. So your ego have falsely, that's why there is a word false ego, that ego have created one wall which is not there, but it has created a fake wall. Entonces en realidad no existe la pared, pero la mente con su querido amigo el ego le ha dicho, tenés esto y aquello. Entonces la mente y el ego se han condicionado de tal manera para creer que realmente existen esas paredes cuando en realidad no existen. I'm trying to define the entire Bhagavad Gita or Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita in a very simple way possible. Estoy tratando de definir el Chaitanya Charitamrita, el Bhagavad Gita, en unas maneras lo más simple posible. I'm not speaking about the big philosophies, but using the logics here. No estoy hablando de las grandes filosofías, sino simplemente usando la lógica aquí. So it's a game of your mind who is playing with his very dear friend ego. Entonces simplemente es un juego de la mente que se asocia con su muy querido amigo el ego. So until you exist in your identities, it's a bondage. Entonces simplemente el existir a través de estas identidades y estas concepciones adquiridas es simplemente es como una prisión, es como un bondage. Sería como, sí, es como una prisión, es como algo que nos ata. Sí, que encadena. And when you surrender to satsang, to sadhu, to your gurus, reality happens. Entonces cuando nos rendimos al satsang, a los sadhus y a los gurus, la realidad empieza a emerger. Because you are stripping down all those walls which your ego falsely created. Porque estamos empezando a derribar todas estas paredes que el ego falsamente ha creado. And this is what it means by anartha nivrati. This is the main part to focus. Esto es lo que significa realmente anartha nivriti, y este es el foco principal de la filosofía. Because we desire for positive company always. We always want to have like a positive company around. Porque, por ejemplo, siempre anhelamos tener buena compañía y estar acompañados de positividad. Because this is the main part of our life, in day-to-day life. Y esta es la parte principal, es una parte principal de nuestra vida, de nuestro día a día. Just we want a positivity, no matter what, but just a positivity. Solamente queremos positividad en nuestra vida, incluso sin importar y sin saber exactamente qué es esa positividad. But technically, if I ask, we are feeding our ego by being with those who are glorifying your qualities, your beauty, your any kind of extraordinary quality. Pero ¿qué pasa si les digo que podría ser esta compañía en la que estamos alimentando nuestro ego, diciendo que somos hermosos, que tenemos muy buenas cualidades? You make those friends only who speak very good about you, and you speak good about them. Entonces empezamos a tener solo amigos de este tipo de amigos que empiezan a hablar muy bien de nosotros y nosotros a hablar muy bien de ellos. Right, this is all about. With whosoever we are speaking very sweet. They are speaking sweet. If they will speak bad
or you speak bad, there is always a divorce happening between friends also. Esto es lo que suele suceder, siempre estamos con amigos que nos hablamos muy dulcemente, nosotros les hablamos dulcemente a ellos, ellos a nosotros, pero el momento en que nos dicen algo que no nos gusta o nos desagrada, ahí empieza a romperse la So amistad. it's not a good company. I'm sorry to say that. It's not a good company logically. It is where the false impressions or the experiences had created that image of yours, and you are feeding those images by being with them. Entonces, en realidad, este tipo de amigos muy complacientes realmente no es una buena compañía. Son quienes están ayudando a alimentar estas paredes y estas impresiones del ego falso que se siguen creando. If someone comes, oh, you smell very good. Oh, he likes my smell. Si alguien viene y me dice, oh, él es muy rico, y alguien me dice, entonces voy a pensar, yo huelo muy rico. You will try to impress that person by, oh, I have this perfume. Oh, this perfume was bought. This is the company of that perfume. You will be very happy to share the details and everything about it. Why? Because that person just fed your ego just by saying a sweet few words. Y entonces vamos a empezar a hablar, sí, tengo este perfume, esta marca, esta compañía, y empezar a hablar de esta manera simplemente porque alguien nos dijo palabras muy dulces. So we make such friends who glorify you and they glorify yourself. Entonces hemos creado amistades de manera que ellos me glorifican a mí y yo me siento glorificado y los glorifico a ellos también. You keep making them happy, they are making you happy. Thank you. Así me hacen ellos felices y yo los hago felices también a ellos. Gracias. So technically we are creating more walls by having such people around us. Técnicamente de esta manera seguimos alimentando las paredes falsas del ego al tener solamente este tipo de amistades. Now the thing is, everyone everywhere says, be in a good company, be in a good company, always be in a good company. I always learned that by being in a good company is very good for your mental health. Entonces todos, claro, la propaganda, lo que nos venden todos y lo que todos nos han enseñado siempre ten buena compañía, siempre mantén tu buena compañía, tus buenos amigos, de esta manera vas a estar bien. But today I am saying being in a good company is also very bad. Pero hoy vengo a decirles, estar en ese tipo de buena compañía no es muy bueno, es muy malo en realidad. No es tan saludable. No es tan saludable, es verdad. Gracias. Right? So now, on whose company we should be? Y entonces ahora, ¿en compañía de quién deberíamos estar? Neither a good company nor a bad company. Buddha says that associate with those, be in a company with those who are secure and generous. Buda dice que estemos en compañía de aquellos que son seguros y generosos. Ni mala ni buena compañía, eso es lo que dice el Buda. So Guru is secure in himself. El guru es seguro en sí mismo. He doesn't want you to glorify him so he can be happy. Él no necesita ni quiere que vos lo glorifiques, ni necesita eso para ser feliz. He is happy in himself whatever kind of a person you are a bad person, good person, he is happy in himself. He doesn't care. You come speak bad, no problem. You come speak good, no problem. Because Guru doesn't care. He is secured in himself. Al guru no le importa si venís y hablas mal de él, si venís y hablas bien de él, si sos una buena persona, si sos una mala persona, no le importa, él está seguro en sí mismo. Because the Guru has never given his mind happiness key to someone else. Porque el guru nunca le ha dado la llave de su mente, de su felicidad, a alguien más. We always give our key of our happiness to other. You speak good, then I will be happy. Siempre le damos las llaves de nuestra felicidad a otras personas. Si vos hablas bien de mí, yo voy a estar feliz. I always say that we are the car whose key we do not have. Other people are driving our mind. Siempre digo que somos ese auto del que ni siquiera tenemos la llave, que otras personas lo están manejando, nuestra mente. What other person is saying is making me disturbed all the time. Lo que sea que otras personas digan va a hacer que nos afecten todo el tiempo. In a second we get disturbed. En un segundo nos disturbamos, nos perturbamos. Yesterday I went for a walk and I saw there was a path for cycles. Ayer yo salí de paseo y vi que había vi la ciclovía. And Gopali on that time said,
if we walk on this path and any cyclist come, he will speak bad words. Y Gopali me dijo, si llegamos a pasar por esa ciclovía y justo viene un ciclista, nos va a decir malas So palabras. how easy it is to make any cyclist angry. Entonces, qué fácil es hacer a un ciclista a que se enoje. So easy. Muy fácil. He gets so unhappy just because you are walking on this path. Es muy infeliz simplemente porque pasás por la ciclovía. This is the society we live in. This is what we are. We have given our key, the key of our peace, our happiness to others. Esta es la sociedad en la que vivimos, así es como vivimos, le damos siempre la llave de nuestra felicidad a otros. So, the Guru doesn't want your happiness. Entonces, el gurú no quiere tu felicidad. He doesn't want that you go to him and you say, Guruji, you are very educated. Guruji, you are so elevated. Guruji, you are, so high on the position. Oh, Guruji, you are like this. Guru doesn't want this. Guru is not here to hear all of these things. El gurú no le importa, no quiere que vengas y le digas, Guruji, sos muy educado, es usted muy elevado, no le importa que lo glorifiques. He is secure in himself. Él es seguro en sí mismo. And he is generous. Y es generoso. Do you know what generous means? ¿Sabe lo que significa generoso? Generous have so many different definitions and can be defined in a different way. Generosidad tiene muchísimos tipos de definiciones y se puede definir de muchas maneras. But there is a special quality in Guru that no matter how bad you are, still he accepts you and have all the patience for all the years to just see you grow by his teachings. Pero hay una cualidad muy especial del gurú que es simplemente, por más malo que seas, él igual va a tener toda la paciencia y todo el amor de a través de los años verte crecer con tal de verte crecer. Even in our families, the kid is not listening to his parents. That family will be broken. Kids will live somewhere else. Parents will live somewhere else. There's no patience to be just all together. But the Guru have that generosity that no matter how bad you are, still he would be with you and try to work upon you, and he will never be so upset like beating you and saying, go away from me. Incluso en las familias vemos que, claro, los hijos viven en un lugar, los padres en otros, no se soportan, en resumen, no se quieren ni ver. Pero el gurú tiene esta cualidad de que no importa qué tan malo seas y todo lo que hagas, él igual va a tener la paciencia de seguir para mantenerse unidos, que no es lo que pasa en las familias hoy en día. So happy Guru is generous. Entonces el gurú feliz es generoso. So in satsang, with your Guru, you are stripping off those layers which you have created. Entonces en satsang, con tu gurú, estás empezando a derrumbar todas estos capas y estas paredes que has creado. Because in the satsang, you are not recognized as what you are or how you are recognized outside. Porque en el satsanga no estás siendo reconocido, no te están mirando como todo lo que vos creaste, todas estas percepciones que has creado en tu vida. You are here recognized as just a human being. Simplemente se te ve como a un ser humano. Who is trying to connect with its souls and the divine energy. Que simplemente está tratando de conectar con su propia alma y con la energía divina. So it's very difficult, if I say, because in your experiences, you have become a whole world by yourself. Entonces es muy difícil realmente porque en nuestra experiencia de vida es como si nos hubiéramos convertido en un mundo o en un universo entero. Many people I know want to live alone because they are the whole world in themselves. Muchas personas que conozco quieren vivir solos porque es como si tuvieran todo el mundo en sí mismos. Yesterday we were talking at interfaith meeting, and I was saying that there used to be a time 50 years ago that there used to be so many big families were there, like 20 people were living together, 50 people were living together. There used to be so many big families around. Ayer en la reunión de Interfe estaba justamente mencionando que hace unos 50 años había muchas familias que vivían juntos y vivían cerca y se relacionaban entre sí.
Then the time came, then the parents, myself and my kids, this is my family. Luego, más adelante en el tiempo, la familia simplemente empezó a ser mis padres, yo mismo y mis hijos. After some time, the time came that no parents, me and my kids, this is family. Y luego de un tiempo, ni siquiera mis padres, yo y mis hijos, esa es toda mi familia. Now time is there that the partners cannot even see each other for so long. Look, I can be with you for 2-3 days, not more than that. I want my own peace. Y hoy en día incluso entre los amantes, entre los esposos no se quieren ni siquiera ver, es como que están 2 o 3 días juntos y después prefiero estar solo y en paz. And now people just want to live alone because they are the world in themselves. They don't want anyone. Hoy en día simplemente las personas ni siquiera entran en pareja, quieren estar solos, quieren estar en paz y consigo mismos. And I can say this, if God permits, they all want to have their own earth where they will be just living all alone. Incluso puedo decir esto, que si Dios se los permitiera, simplemente quieren tener su propia arte y vivir solamente para sí mismos. They don't want to see anyone, meet anyone. They are tired by seeing all the faces, everyone is crazy. Están cansados de ver a otras personas, no quieren ni salir a verlos, no quieren ver a nadie, es como que, todos están locos, no quiero ver a nadie. They don't want to share their house, their life. They don't want anyone, they just want peace. Ni siquiera quieren invitar a personas a su casa a compartir su hogar, simplemente quieren estar solos y en paz. And if you just be with them for some time, they will feel so overwhelmed. Thank you, I'm done. Now I want my time all alone. Thank you. Incluso si están por un tiempo con ellos, se empiezan a sentir como muy nerviosos y es como, no, listo, ya está, ya no quiero estar más con vos, listo, andate, gracias. And sometimes it happens that they meet and then there is a break for 1 month. I'm done with you, with our meeting for 1 month. I'm not going to see you 1 month. En otras ocasiones también se reúnen y se ven, pero después por un mes no se ven más porque es como ya está, con una sola reunión por mes estamos bien. Right? This is what we are living in. This is the world. Sí, este es el tipo de mundo en el que vivimos, así es el mundo. They are not speaking anything with you. They are trying to be in peace. Ni siquiera están tratando de hablar con vos, simplemente quieren estar en paz. Are they peaceful? ¿Y están realmente en paz? No, they are not peaceful, sir. No, no lo están. They are just running away from the eternal peace by taking shelter of the temporary peace. Están simplemente huyendo de la paz eterna, tomando refugio en la paz temporal. And this is where this Chaitanya Charitamrita verse comes. That sadhu sango kripa kiva krishner kripaye kamadi dukh sango chhadi shuddha bhakti paye. That it is saying, once you start to strip down your walls, your all wrong habits start to go away. Y ahí es donde entra este verso del Chaitanya Charitamrita. Una vez que empiezas a derribar todas estas falsas concepciones del ego, tu verdadero ser empieza a emerger. Your mind start to become more clearer with the ideas. Your mind start to become calm. Your mind start to become stable. Tu mente comienza a volverse más clara, más estable y con ideas más claras. It is a detoxification of your mind. Es una desintoxicación de la mente. And that's how you would be able to see Krishna or have the meeting with Krishna. Y de esta manera vas a tener la presencia de Krishna y poder tener este encuentro con Krishna. So this kind of a stripping down of your walls can happen in particular company, in the company of that guru who have reached to that state where he is secured and is generous. Entonces este tipo de derrumbar, esta manera de derrumbar todas estas paredes pueden pasar a través de la compañía del guru, ese guru que está en paz y es seguro. Because dropping down your identities is the most difficult thing. Por el simple hecho de que deshacerse de todas estas identidades y estas falsas identificaciones es lo más difícil de hacer.
we always come and say, oh, look, this devotee always singing, always, speaking very good kathas or, giving good classes, but he's very angry. Siempre vamos y vemos a un devoto y decimos, este devoto canta muy hermoso, da muy hermosas clases, pero siempre está enojado. Because the wall is not till now stripped down, in his head. Eso es porque las paredes de su identificación en su mente todavía no han sido derribadas. The pride is there. Even after you are chanting for so many years, you are dancing in front of the deity, eating all that Mahaprasad by saying, this is nectar, this is nectar, this is nectar. Las paredes siguen ahí a pesar de que estuvieron un montón de años cantando frente a la deidad, comiendo todas las cantidades de Mahaprasad posibles. So we are doing all of the things. Entonces estamos haciendo todas las actividades. But you're not stripping down your identities. You are still feeding your ego. You have to talk to me in this way only. Pero seguimos alimentando estas paredes falsas del falso ego. Tenés que hablarme de esta manera. I'm greater than you. I'm more educated. I'm more intelligent. I'm happy you are intelligent. But why this pride is coming to you? Entonces el orgullo sigue estando ahí. Yo soy más educado, soy mayor que tú. Está bien que sos mayor que vos, pero ¿por qué está todavía este orgullo ahí? So dropping these identifications in yourself is the most difficult thing, sir. Entonces deshacerse de estas identificaciones en vos mismo es lo más difícil de hacer. So how does this whole journey starts? Where you start to stripping down all your identities and you can then see yourself, your soul, and become more calm and happy. Entonces, ¿cómo comienza este viaje? Empezar a derribar todas estas identificaciones y empezar a verte a vos mismo, a tu alma, y estar más en calma y más en paz, más feliz. How does this happen? Have you ever thought that what actually the process is in the path of emotion? ¿Cómo empezamos? ¿Realmente alguna vez se pusieron a pensar cómo se empieza este proceso? On the path of emotion, Mahaprabhu came and Mahaprabhu said, Jivero Swarupa hoy Krishna Nityadas. He tricked your mind by saying that. Y entonces allí entra Mahaprabhu con el camino de la emoción y él derriba tu mente al decir, el verso que acaba de decir. He said all the identifications which you have gathered all this time, you have collected all this time, consciously, unconsciously, no problem. You come, take shelter of your Guru. And Guru will give you the identity that you are Krishna's Das now, from the Krishna's servant now. The new identity. Entonces todas estas identificaciones que hemos colectado, él dice, no hay problema, a partir del Guru ahora te vas a empezar a parar en tu verdadera identidad, el sirviente de Krishna, tu verdadera identidad. So, the first practice comes in your life when you surrender yourself to your Guru, that the Guru gives you new identity. Y entonces lo primero que sucede en nuestra vida es cuando te rindes al Guru. El Guru te da tu verdadera, una nueva identidad. He gives you new identity by giving you a new name. Te da una nueva identidad al darte tu nuevo nombre. That name is just a name for the sake of name. No, sir, this is not just a name for you. It's a new identity which you have to meditate every second. Entonces no piensas que este es solamente un nombre por poner un nombre. No, Señor, es una nueva identidad en la que debemos meditar en cada momento. It is the practice for your mind to again and again meditate that I am Krishna's servant, I am Krishna's servant, I am Krishna's servant. Your mind will say, no, you are not, you are not. But again and again you will say, no, I have to believe on my master's word to reach to that state where I'm not just perceiving by my five senses. For me, too long. En resumen, I resume and sum up. Entonces él nos da esta práctica en la que nosotros, la mente siempre se va a contradecir, va a decir, no, yo no soy el sirviente de Krishna, no soy, pero nosotros tenemos que seguir y seguir, porque tenemos que tener fe en lo que nos ha dicho nuestro maestro, en que esa es nuestra verdadera identidad. So he gives you the very first teaching on the day of you surrender yourself. Entonces te da la primera enseñanza de todas, el momento en el que tú te rindes a él. Right? Lakshmi, Anuragini,
All the devotees, Damodar is here, Ladli Hari is here, Madhu, Gopali, all the devotees are here. The identity is given to you so you can meditate on your identity. And that meditation will create a new wall in your mind by believing that you are the soul, eternal soul, or the servant of that divine energy. Entonces este nombre, cada nombre espiritual de cada uno, es lo que se nos da para que nosotros empecemos a meditar de esta manera en esta nueva, nuestra verdadera identidad, y empezar a construir diferentes paredes. Una pared que es de la identidad del alma. But if you just come here, sit and say, Guruji, it's very nice, but I'm not yet ready to remove all those identities. How can you say that I'm 50-year-old? Last 50 years I have collected so much data in my mind. Pero si simplemente venimos y decimos, Guruji, pero yo no puedo empezar a derribar todo esto, ¿cómo me puedes decir que no tengo 50 años? Si vengo hace 50 años sabiendo cada año que tengo 50 años. Sadhu sango, sarva shastra kahe. Love matra sadhu sango, sarva siddhi hai. Just be in the association of the guru, of your guru. Just try to be again and again, however you are feeling that it is impossible. But by being in that association, everything will change. Entonces quédate en la asociación de tu guru, sin importar cuántas veces sigas pensando que es imposible, que es difícil, quédate en la asociación de tu guru. Your mind is right now not ready to drop all the identities of yourself. Tu mente en este momento no está lista para derribar todas estas identidades de ti mismo. But by being in the satsang, by being with the absolute truth every moment, by being with the gurus, by being with the sadhus or the sages or the saints, it means that you are communion, with the absolute truth. Pero al mantenerte en este sadhusanga en cada momento con tu guru, con los santos, significa que estás empezando a tener comunión con esta verdad absoluta. Because when you sit with the guru, that's the nearest thing you know as the absolute truth. Porque cuando te sientas con tu guru, eso es lo más cercano que vas a tener de la verdad absoluta. But again, you are not sure. Pero otra vez, no estás seguro. That whether this guru is elevated or not elevated. Si este guru es elevado o no es elevado. Right? It's the mind. Esa es la mente. And we don't know whether this guru is elevated or not elevated. No sabemos si este guru es elevado o no es elevado. But somewhere in your heart, somewhere in your mind is saying that this guru is maybe a little higher than me. Pero por lo menos en algún lugar de tu mente o de tu corazón, al menos estás pensando, ok, este guru por lo menos es más elevado que yo. Right? Somewhere a little higher than me. That's why I'm sitting here. Otherwise, why would I even come and sit here? Entonces, por lo menos pensamos que es al menos un poco más elevado que yo, sino porque está sentado él como elevado y ustedes debajo. So the nearest thing we know about the little absolute truth is the gurus only, or the saints. Entonces, lo más cercano que tenemos a conocer esta verdad absoluta es el guru. So just drop those identities, or if you are unable to drop your identities, take the shelter of that association of that absolute truth, sadhu sangha. Entonces simplemente deja de lado esas identificaciones, y si no es posible, quédate en esa asociación de ese sadhu sangha, guru sangha. By being with the gurus all the time, little time, whatever time, it will start to change yourself. El estar simplemente con el guru, aunque sea un momento, el tiempo que se pueda o todo el tiempo, empezarán a ocurrir cambios. I'm not saying it's a simple training for your mind. No estoy diciendo que sea un entrenamiento fácil para la mente. For some it would be very easy. Para algunos será muy fácil. For some it would be very difficult. Para otros muy difícil. Because you are trying to destroy which is actually not there.
the false ego have created those false walls. Porque realmente estamos tratando de destruir algo que ni siquiera está allí. El falso ego construyó estas falsas paredes. So it's very difficult to fight with the hidden enemy already. Entonces es muy difícil pelear con un enemigo invisible. That's why in the Shastras they say it's very difficult to fight with Maya because it's a hidden enemy of ourselves. Por eso la Shastra dice, es muy difícil pelear contra Maya porque es un enemigo que está realmente oculto ante nuestra vista. We don't know from which side Maya is going to attack upon us. No sabemos de qué lado, por qué flanco nos va a atacar Maya. If we knew that Maya was coming in a form of like this, we can fight, but we do not know. Si supiéramos que Maya está viniendo de esta manera o en esta persona, sabríamos cómo pelear, pero realmente no lo sabemos. So it's the hidden enemy who is playing with us, and we are the part of that play. Entonces es un enemigo invisible que está luchando y jugando con nosotros y nosotros somos simplemente parte de su juego, su entretenimiento. So all I can request you is sadhu sango kripa kiva krishner kripaye, that by being with your gurus, with your saints, you can actually have an audience with Krishna himself, with the divine energy. Entonces simplemente lo que les pido es solo esto, que se mantengan en su asociación de sus gurus, sus maestros y sus santos, y por medio de esta asociación tendrán esa audiencia y ese encuentro con Krishna, la divina energía. And kamadi dusango chhadi shuddha bhakti hai. That whatever issues we have, the mental issues, or whatever the greed, the lust, the anger, all type of a false ego, everything we have, everything will go away by its own. Toda nuestra lujuria, nuestra ira, todo lo que es malo, todo lo que es la construcción del falso ego, todo de a poco se irá desvaneciendo. And you will become the very pure soul in yourself, happy and secured and generous. Y se convertirán en almas muy puras, muy felices en sí mismos, seguros y felices en sí mismos. Then you won't care what other person is saying to you. Y luego no les importará lo que otra persona diga de ustedes. But that starts with the surrender, and after surrender, you start to learn the techniques and use those techniques on yourself. Pero eso sucede solo después de rendirse y luego de eso empiezan a aprender las técnicas para usar en ustedes mismos. There is a gym where I'm staying, and what is the use of that gym if I don't go and train myself? Hay un gimnasio en el lugar en el que estoy parando, en el que estoy viviendo, y qué uso tiene ese gimnasio si yo no lo voy a utilizar. And here the gym for your mind, or all the training exercises have been given by your guru to you, but you have to train your mind by again and again saying that my guru have given me this identity, that I'm Madhumangal Anuragi, I'm Krishna's servant, I'm Krishna's servant, I'm Krishna's servant, I'm Krishna's servant. That's how you will start on the stage 1. Este es el gimnasio que nos da el guru para nuestra mente. Él nos da esta identidad, este nombre espiritual, que soy Madhumangal Anuragi, soy el sirviente de Krishna, soy el sirviente de Krishna, soy el sirviente de Krishna. Then the second stage comes. Once you reach to that stage, create a new identity, the identity which you live in. Luego viene la segunda etapa en la que ya has construido esta identidad y es la identidad en la que tú vives. I always this is my very personal opinion, and I'm not talking about in a political sense, but I always loved Donald Trump. I'm sorry, but I'm just saying. Okay. Él dice, esta es mi opinión totalmente personal, no en una opinión política, pero siempre me gustó en alguna forma Donald Trump. Why? I'm not talking about all the bad things, wrong things. I'm not. I'm just talking about one simple thing about him. Pero ¿por qué? No estoy hablando de las cosas malas, obviamente, no me gustan, pero estoy hablando de una sola cosa buena que me gusta de él. In his head, he had created this identity that he's best. En su mente, él ha creado esta identidad de que es el mejor. And everyone loves him. Que todos lo aman. Even he lost the vote, the whole thing, but still he couldn't believe or he couldn't accept because he is best and everyone loves him.
Incluso ha perdido esta guerra, pero él no lo podía creer. ¿Por qué? Porque para él mismo él es el mejor y todos lo aman. It's a practice he had done all that time by being a president and seeing all the people, oh, everyone loves me, everyone loves me. Es una práctica realmente el estar siempre viendo a todos y decir, todos me aman, soy el presidente. Think about it. Even like him, he made a new identity in himself over the years by being the president. Piénsenlo, incluso él ha creado esta identidad de sí mismo durante muchos años, pensándolo una y otra vez al ser el presidente. Is it hard for you to accept that you're Krishna's das? ¿Es tan difícil realmente para vos aceptar que sos el sirviente de Krishna? Yes, if it is hard, then you are not practicing, sir. Sí, es difícil si no estás practicando. That's the very first practice for your mind to accept. Once you accept it, you live that life then without caring what other person will think. Eso es lo más difícil, la práctica más difícil primero para la mente es aceptar. Una vez que aceptas, puedes vivir tu vida sin importarte lo que piensen los demás de ti. We are living our life, but the way we are living is not a real happy living. Estamos viviendo nuestras vidas, pero la forma en la que vivimos no es verdaderamente vivir o vivir felizmente. Expressions have all the expressions we have gathered, and I'm sorry to say, but when we start to live here, we start to learn that we are insufficient. Todas estas impresiones y estas experiencias que hemos adquirido, y lamento decir, pero en el momento en que venimos aquí y vivimos en este mundo, empezamos a entender o a aprender que no somos suficientes, que algo nos falta. If you ask anyone, if I say, oh, you are very beautiful, no, I have a big nose. Oh, no, I have gained some weight. No, I don't go and do exercise. The false identities and the negative false identities we have created. Entonces, si yo voy a alguien y le digo, qué hermoso que sos, y esa persona me dice, no, soy muy feo, gané peso, no voy al gimnasio, están las identidades falsas y también las identidades negativas falsas que nos hemos creado. So it's a mind of a game only. Entonces es simplemente un juego de la mente. That I am not beautiful. Que yo no soy hermoso. Now all the beauty products comes and the marketing starts. This is the game of mind only, sir. Y ahí es donde empiezan a vender todos los productos de belleza y claro, sí, es el juego de la mente, nos creemos que lo necesitamos. I see more women going to the gym rather than men are going to the gym now. Veo muchas más mujeres yendo al gimnasio de lo que veo hombres. I have got cultural shock by going to the gym because in India, the where I actually was born, women never used to go to the gym. Entonces para mí fue un shock cultural porque en India las mujeres nunca van al gimnasio. And when I went to the gym in the Western world, all the women were there. Y cuando voy al gimnasio en Occidente, todas las mujeres están ahí. So one day I asked, why these women are there? They are beautiful in themselves, they don't need 6 packs. Entonces yo un día pregunté, ¿por qué están todas esas mujeres ahí? Ya son hermosas, no necesitan además abdominales marcados. No, they are there trying to make themselves beautiful. No, están ahí porque están tratando de hacerse hermosas. Because they are feeling their mind have given them all the experiences that you are not beautiful. Porque están pensando en base a lo que les dice la mente, su construcción mental de que no son hermosas. That's where the second teaching of Mahaprabhu comes and says, look, you are the Krishna's das and you are very beautiful. Y ahí es donde viene la segunda enseñanza de Mahaprabhu. Mirá, sos el sirviente de Krishna, sos muy hermoso. So you don't have to waste your time in that eternal identity to make yourself more beautiful because you are already beautiful there. Entonces no tenés ni siquiera que gastarte en ponerte hermoso y tratar de seguir manteniendo esa identidad porque ya sos hermoso. This is the mind game. This is the whole thing is all about mind, how you can control your egos. Todo se trata de la mente, de tratar de controlar esta mente y cómo controlar esos egos. Then you learn more and more, then you spend more time. There is a training sessions happens, like we all went to the trainings, by spending that, days and days by being a Krishna servant.
Y entonces empezamos con nuestro entrenamiento en el que pasamos días y días y días tratando de entender y de actuar como si fuéramos sirvientes de Krishna. Because if you say that I'm a husband, then you start to spend a time with your wife, right? More and more to have a strong relationship. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, yo soy un esposo y tengo una esposa, voy a empezar a tomarme más tiempo y ocupar más tiempo en estar con mi esposa y tener una buena relación. So the identity is given to you that, sir, you are Krishna's servant. Entonces la identidad se te está dando a ti de que, Señor, usted es sirviente de Krishna. But every day here I'm eating, by my own. I'm spending all my time by my own. I'm not spending any time with Krishna because he is my divine energy. Y sin embargo volvemos a las personas de las que hablábamos antes. Estoy acá todos los días, solo en mi casa, en paz, sin que nadie me moleste, y no estoy pasando tiempo con Krishna. That's where the second, the training for your mind comes. It's for 15 days long. I never stay here for 15 days, so I'll go ask every one of you to actually spend 15 days together. Ahí es donde empieza el segundo entrenamiento para la mente. Dice que él hace un entrenamiento que dura 15 días, que nunca estuvo acá más de 15 días, así que nunca tuvo la oportunidad de poder hacerlo aquí. Many devotees who live in India or come to Vrindavan and they go for 15 days of those trainings. Muchos devotos que vienen a Vrindavan o a India van a esos entrenamientos de 15 días. That's the second stage. It's known as Purushcharan. Y esa es la segunda etapa, conocida como Purushcharan. It means that for 15 good days, you disconnect yourself with each and everything. You have a specific food diet and you are chanting God's name there. Significa que por 15 días se desconectan de absolutamente todo y tienen incluso una dieta especial y solo cantan los nombres de Krishna, es un santo nombre. And on those 15 days, you are taking bath for Krishna, you are eating for Krishna, you are dressing for Krishna, you are living your life for Krishna, you do everything for him. Y durante esos 15 días la meditación es que se toman el baño por Krishna, comen por Krishna. Todo lo que hacen y lo hacen para vivir para Krishna. And the whole method and the instructions is being given by Sri Gopal Bhatt Goswami in the Hari Bhakti Vilas of that second stage. Y en esta segunda etapa, en este curso, se dan todas las instrucciones que dio Sri Gopal Bhatt Goswami. In Hari Bhakti Vilas. En el Hari Bhakti Vilas. In the 17th Vilas, in the 17th chapter, all the instructions are written there. Todas las instrucciones que se siguen están en el capítulo 17. So there are stages, sir. There are stages to train your mind, to fight with your ego. And this is what the Chaitanya Charitamrita Bhagavad Gita Bhagavatam is speaking. Entonces hay diferentes etapas para combatir con la mente, combatir con el ego. Y esto es todo lo que está hablando el Sri Chaitanya Charitamrita. But we are always missing the basic points from, these teachings. Pero siempre nos estamos olvidando de lo básico, el punto principal de todas estas enseñanzas. And when we are missing these basic points, what is happening is that when we go to any guru, we are feeding our ego. Y lo que sucede es que cuando nos olvidamos de este punto principal, cuando vamos a un guru, realmente estamos sin querer alimentando nuestro ego. When we go in associating with different other devotees, we are just perceiving who is doing what, I need to see, finding faults. Y cuando vamos a asociarnos con los devotos siempre estamos viendo a ver quién hace qué, vamos a ver quién está haciendo qué cosa, voy a encontrar la culpa si alguien no hace algo. Why? Because the training to your mind is not been yet there, that you are Krishna's das, you are Krishna's das, you are, your divine energy servant. Y eso es porque el entrenamiento para la mente todavía no ha comenzado, de que simplemente sos sirviente de Krishna, sirviente de Krishna, sirviente de Krishna. So wherever you are, however you are, the main thing is practice these small techniques and it will change your life for good. You will be peaceful in yourself, eternally peaceful in yourself. You will be eternally happy in yourself, howsoever you are. I'm not asking you to change yourself. I'm just asking you
that this is your new identity. Let's play with this. Okay. Y él lo que dice simplemente es que no hace falta que cambien nada de quiénes son, simplemente que a cada momento mediten y practiquen de esta manera, que esta es su nueva identidad. Entonces vamos a divertirnos con esta nueva identidad. So I request all of you that please think on, about this class again and again. Simplemente les pido a todos ustedes que mediten en esta clase una y otra vez. The satsang means where you learn something which your mind is unable to perceive. Que satsang significa a donde aprendes algo que tu mente es imposible que la perciba por sí misma. Many of you are already a devotee of Krishna or the different other faiths. Aunque sean devotos ya de Krishna o de cualquier otra fe. Or we already have thousands of different identities in ourselves. O incluso si tenemos ya muchísimas identificaciones falsas en nosotros mismos. Let's play with this new identity and train your mind, and let's see what happens with you. Divirtámonos con nuestra nueva identidad y entrenemos nuestra mente y veamos qué sucede. Make sure every day you just give some time to yourself, that whenever anything happens, you just remember, I'm Krishna's servant. Háganse la práctica o la costumbre de que el día a día, no pase lo que pase y no importa lo que pase, siempre recuerden, yo soy el sirviente de Krishna. Once it will start, in the process, I can tell you, you will find a peace in yourself, and I will be happy that you are walking on a very right path which Mahaprabhu or all our masters have suggested and instructed. Radhe Radhe. Una vez que esto comience, les puedo asegurar que van a encontrar una paz en ustedes mismos, caminando el camino de Mahaprabhu y de todos los maestros anteriores. Radhe Radhe.